Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática para el sábado 10 de diciembre del 2022 titulado Los engaños del tiempo del fin. El versículo para memorizar lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14 y 15 y dice de la siguiente manera: Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta lección está basada en los siguientes libros: en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 27, Juan capítulo 11, versículo 40 al 44, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, Primera de Samuel capítulo 28, versículo del 3 al 25, y el libro de Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Introducción a la lección. El texto clave lo encontramos en Efesios 6:11. Nuestro mundo ha estado aceptando cada vez más las manifestaciones de lo sobrenatural. Probablemente todos conozcamos a alguien que ha mencionado que se comunicó con un pariente muerto, que participó de una sección de espiritismo, invocar a los muertos, o que quizás jugó con la ouija o tablero de espíritus. Incluso de niños, en ciertas tiendas de ropa de los Estados Unidos de Norteamérica, se pueden encontrar libros con temas místicos o cartas del tarot, naipes que se usan para obtener información sobre el pasado, el presente o el futuro de alguien, que aparentemente son tan frecuentes como los libros sobre cualquier otro tema. Cuando estos se combinan con los medios de comunicación populares que regularmente muestran almas o la comunicación con los muertos en programas y películas, no es de extrañar que esas manifestaciones de espiritismo se hayan vuelto normales. El misticismo, los relatos de experiencias cercanas a la muerte, la creencia en la reencarnación, la nigromancia, el culto a los antepasados y el espiritismo contribuyen a la normalización de las cosas en nuestra sociedad y en la confusión acerca del más allá. Pero Dios se toma muy en serio cualquier cosa que tenga que ver con el espiritismo, y la Biblia nos advierte un lenguaje extremadamente fuerte que no practiquemos porque son un engaño de Satanás. El libro de Apocalipsis se suma a las advertencias encontradas anteriormente de que en el tiempo del fin la obra engañosa de Satanás solo crecerá. Apocalipsis capítulo 9, versículos 5, 6, 10, 11, 19, Apocalipsis 12, 9 y Apocalipsis 16, 13. Por lo tanto, es extremadamente importante tener armas contra ese engaño. Debemos estar cimentados en la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo para aferrarnos a la verdad y no caer en las artimañas de Satanás. Comentario: en esta lección nos enfocaremos en lo que podemos hacer para fortalecernos contra las acechanzas del diablo. Además, profundizaremos en el Efesios capítulo 6 y el énfasis del Pablo en la armadura de Dios que se encuentra en Efesios 6, 10 al 18. Pablo utiliza varias metáforas para la iglesia en el libro de Efesios. En primer lugar, llama templo de Dios a la iglesia, Efesios 2, 19 al 22. La iglesia es un edificio que es una morada de Dios en la persona del Espíritu Santo. En segundo lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Efesios 4, 1 al 16, en que debemos trabajar juntos, cada uno haciendo su parte, para que podamos creer en Cristo. En tercer lugar, la iglesia es la esposa de Cristo, Efesios 5, 25 al 27, y Cristo es el esposo. Él la está preparando para sí. Él es quien obra en cada uno de nosotros, transformándonos y convirtiéndonos. La metáfora final de Pablo es de la iglesia como un ejército, en el Efesios capítulo 6, 10 al 17. Este ejército está bien preparado para la batalla. Pablo comienza alentando a los creyentes: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6, 10. La primera palabra para fortalecer es endúnamo, que tiene el significado básico de ser capaz, de hacer algo o tener el poder de hacer algo. Por lo tanto, Pablo exhorta a los creyentes a creer que tienen el poder necesario para hacer lo que se debe hacer en la batalla espiritual que se libra en nuestro mundo. Tienen este poder debido al gran poder de Cristo. Después de esta exhortación, Pablo dice a los creyentes que se pongan la armadura de Dios, Efesios 6, 11. Pablo utiliza el estilo de los discursos de la batalla del Antiguo Testamento en Deuteronomio 20, versículos 2 y 4, Segunda de Crónicas 20,
13 al 19 y 2 de Crónicas 13, 6 al 8. Él nos inspira a motivar a los creyentes a confiar lo que Dios puede hacer, pero Pablo especifica que el propósito de la armadura completa es estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. La palabra para acechanza es metodeia, que significa astucia. Se usa solo una vez más en el Nuevo Testamento, en Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. Metodeia, el error. Efesios 4:14. En este pasaje, Pablo contrasta el hecho de que seamos edificados como iglesia en la unidad de la fe y el conocimiento de Dios, por un lado, con el hecho de que seamos como niños pequeños que se dejan llevar por cualquier cosa que parezca buena, pero que en realidad proviene de Satanás. El apóstol Pablo también exhorta a los creyentes a estar alertas para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoráis sus maquinaciones. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. El engaño del diablo es real y peligroso, y está presente en todas las épocas. Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos dice que la serpiente está enfurecida y llena de saña porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Por lo tanto, es lógico que cuando más nos acercamos al fin, más curioso, frenético y también más ocupado se vuelva Satanás. Con frecuencia, Pablo utiliza la frase estar en pie en sus libros, Romanos 14, 4 al 1 y 1 Corintios 16, 13, Filipenses 1:27, y llama a los creyentes a mantenerse firmes. En este pasaje, Pablo utiliza la frase estar firmes o resistir 4 veces, Efesios 6, 11, 13 y 14. Lo repite vez tras vez para enfatizar que debemos permanecer en Cristo, a fin de que podamos mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos ponernos la armadura de Dios. Curiosamente, Pablo no dice que los creyentes deben luchar contra el diablo, sino mantenerse firmes. ¿Por qué? Porque Dios es el que lucha. De hecho, Dios ya ganó la victoria en la cruz y con la resurrección de Cristo. Por lo tanto, la victoria final en su venida está garantizada. Solo necesitamos mantenernos resueltamente firmes y aferrarnos a Dios y su palabra. Pablo sigue diciendo que no luchamos contra sangre y carne, sino contra los poderes de las tinieblas. Efesios 6:12. La palabra lucha proviene de la palabra palae, que significa lucha o conflicto. Curiosamente, esta palabra aparece solo una vez en el Nuevo Testamento. Precisamente aquí, podemos engañarnos al pensar que nuestra batalla es contra los seres humanos, pero en realidad es contra los poderes satánicos. El conflicto cósmico es contra todas las fuerzas satánicas, que se describen con diferentes términos, posiblemente para demostrar cuán grande es la amenaza. Debido a que no vemos al mundo invisible, podemos olvidar fácilmente la existencia del enemigo y su oposición a Dios, pero Pablo no es ingenuo acerca de la batalla entre el bien y el mal. Se ha topado personalmente con ella muchas veces a lo largo de su ministerio y Satanás ha tratado de destruirlo durante años. Por eso Pablo naufragó, fue azotado, apedreado y expulsado de las ciudades, y muchas de estas cosas sucedieron varias veces. Pablo señala que no eran solo los seres humanos los que estaban en su contra, había un poder detrás de la oposición. Sin embargo, Dios le siguió dando fuerzas para seguir adelante, y así no disminuyó su deseo de predicar la palabra. Ponerse la armadura es una metáfora de aferrarse a diferentes aspectos de la palabra de Dios y de confiar en Dios. La metáfora se basa en la imagen de la armadura del soldado romano. El cinturón de la verdad, Efesios 6:14, atado alrededor de nuestra cintura, nos recuerda cuán imperativo es aferrarnos a la verdad y no soltarla, y así colaborar con ellos en la verdad. 3 de Juan 8. La coraza de justicia, Efesios 6:14, debería hacernos pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotros, ya que estamos cubiertos por su justicia, porque no podemos fabricar la nuestra. Cristo es quien nos transforma con su presencia. Para calzarnos necesitamos la prontitud del Evangelio de la paz, Efesios 6:15. Este caso es el único lugar en la Biblia donde el Evangelio se llama el Evangelio de la paz. El Evangelio, las buenas noticias acerca de Jesús,
trae paz a quienes aceptan a Jesús en su vida. Pablo nos dice que aceptemos el Evangelio, pero también que lo llevemos donde quiera, que vayamos y ofrezcamos su esperanza a los demás. El escudo de la fe, Efesios 6:16, sirve para apagar las flechas del maligno. El diablo sabe a qué apuntar en cada uno de nuestros caracteres para hacernos tropezar y caer. Palabras groseras para unos, alcohol o sexo para otros, pero tomar el escudo significa decir no a la duda, al pecado y a la tentación, porque confiamos en que Dios tiene el poder que necesitamos. Él prometió que cuando somos débiles, Él es fuerte. 2 Corintios 12:10. El casco de la salvación, Efesios 6:17, nos recuerda la esperanza de la vida eterna gracias al sacrificio y la resurrección de Cristo. La seguridad de la salvación mantiene nuestra mente en paz. Por último, la espada del Espíritu, Efesios 6:17, que es la palabra de Dios, demuestra nuestra necesidad de que las Escrituras sean el arma que usamos contra las acechanzas del diablo. Por eso, memorizar versículos de la Biblia es fundamental. Si tenemos el escudo de la fe en una mano y la palabra de Dios, la espada, en la otra, entonces no tenemos ninguna mano libre para recoger la venganza, la malicia, la respuesta brusca, la inmoralidad, la falta de ética, la tentación, la lujuria, el odio o el engaño. Si tan solo usáramos la fe y la palabra como nuestras armas, no caeríamos en el desánimo y en el abatimiento tan a menudo. Pablo cierra este pasaje recomendándonos que oremos en todo momento y que oremos en el Espíritu, Efesios 6:18. Si no, hemos de caer en los planes de Satanás. Entonces debemos orar. Necesitamos orar por el Espíritu Santo. Necesitamos orar para que el poder se mantenga firme. Necesitamos orar por fortaleza contra la tentación. Necesitamos orar por sabiduría para tomar decisiones con Dios. Necesitamos orar para tener amor por las personas. Necesitamos orar por una fe mayor. Necesitamos orar por valentía para hablar de Cristo. Satanás quiere asustarnos o alejarnos de Dios con promesas de diversión, emoción y libertad, pero Dios quiere equiparnos para que permanezcamos en Cristo, porque la verdadera libertad y felicidad provienen solo de Dios. Aplicación a la vida. ¿Qué aspecto de tu vida necesita poder para mantenerte firme y resistir? ¿Necesitas hablar a favor de alguien o de algo o ser más audaz para predicar a Cristo? Ora por la armadura de Dios sobre ti, mencionando cada elemento y pidiendo a Dios que te cubra con él. Trata de orar por esto todos los días durante un mes para comprobar qué diferencia produce en tu vida. Segundo, piensa en alguien que conozcas personalmente que esté luchando contra los planes de Satanás. Ahora, tómate tiempo para orar por la armadura de Dios sobre esa persona. Una vez más, menciona cada elemento y ora para que Dios la coloque en esta persona, con el fin de que su mente y su corazón también cambien y estén protegidos por los ataques de Satanás. Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de escuela sabática para este sábado.